primera unidad, ¿no? Esas normativas y esos estándares con los que deben pues cumplir los productos para poder ser considerados de calidad, ¿no? Aquí pues vamos a tratar esa clasificación de esas normas y estándares de calidad. Vamos a ver que dentro de esas normas pues también van a existir lo que son nuestras normas de trabajo y que dentro de esos estándares pues van a existir todos los parámetros necesarios para lograr pues el producto final que cumpla con los requerimientos del cliente. Vamos a ver el punto del diseño de las normas y estándares de calidad. Y también vamos a ver el análisis de sistemas, normas y organismos tanto nacionales e internacionales que están relacionados con la calidad. Para empezar entonces este punto, es importante que nosotros conozcamos ciertos conceptos clave que están pues relacionados a lo que es el control de los procesos y que por lo tanto está relacionado al control de la calidad. Es así entonces como nosotros vamos a conocer que los procesos van a ser el conjunto de causas que producen un cierto resultado. Pues al hablar de un proceso no solo vamos a hacer referencia a la parte productiva o de la fabricación de un bien o servicio, sino que ya hemos estado hablando que todas las labores que están involucradas en la organización pues van a ser parte de lo que va a ser un proceso. ¿De acuerdo? Otro punto importante para el control de la calidad, pues es el control de los procesos. Aquí va a estar aquel que permite entonces tener en todo momento dentro de los límites de aceptación al proceso, así como controlar que se cumplan las especificaciones del producto o requisitos del servicio que se está ofertando y trabajar pues en lo que siempre hemos estado mencionando, nuestra mejora continua. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Vamos a tener entonces que un buen control de un proceso requiere primero de un buen diseño y análisis adecuado de ese proceso. Sin embargo, también requiere de otros requisitos, como es el entusiasmo, el liderazgo y determinación por parte de la alta dirección, además del establecimiento de una política de calidad clara y la delegación de la autoridad, que prácticamente pues este primer requisito, como lo hemos estado mencionando, es parte de la dirección, ¿sí? O de la presidencia de la organización. Por otro lado, debemos de tener una comprensión del enfoque del control de la calidad y el verdadero interés por parte de todos los empleados, a que estos pues también sigan las instrucciones, se difunda lo que es la información a cada trabajador, que cada trabajador pues cuente con una educación y formación que va a ser pues un punto y aparte pues del aspecto de la capacitación. Por otro lado, pues tenemos el análisis del trabajo y de los procesos, así como la identificación de las relaciones entre las características, que principalmente son nuestros efectos, y las causas que originaron entonces estos efectos. Y es cuando comenzamos, pues, sobre todo a analizar nuestros defectos o posibles problemas, o incluso a empezar a detectar aquellos puntos críticos de control. ¿Han escuchado de los puntos críticos de control? Pues sí, más o menos como por ejemplo la otra vez en microbiología de los alimentos, pues, pues que por ejemplo en el faenamiento de los ovinos, pues cuando se les está quitando la piel, que la piel no toque la carne, porque pues la piel tiene muchos, ¿cómo se llama? Ay, microorganismos contaminantes, ¿no? Patógenos, y pues ahí, eso. No sé si es eso. Así es, son aquellos puntos quizás que durante el proceso pues nos van a generar un problema grave
en nuestro producto final, ya sea de inocuidad, ya sea de cumplimiento de especificaciones o ya sea de cumplimiento a normativas o cumplimiento a nuestros diferentes tipos de calidades que veíamos pues en nuestra unidad anterior. Por otro lado, otro requisito pues es el fomento de la normalización, que es pues prácticamente establecer los parámetros, especificar las características y por lo tanto sentar las bases de las normativas. Y por último tenemos que debemos establecer sistemas estadísticos de comprobación, dado que pues las modificaciones para prevenir la reaparición de algún problema son muy importantes y no lo vamos a poder lograr si no llevamos un aspecto estadístico del proceso y de los problemas que han ido surgiendo durante este. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Bueno, se da con frecuencia que no llegamos a comprender bien, pues la diferencia entre diversos términos que se manejan dentro de una organización y que están empleados entonces con respecto a lo que es el control de la calidad. Entonces es importante mencionar algunas de estas diferencias con respecto a términos que pues vamos a estar trabajando bastante a lo largo de que nosotros formemos parte pues, de este proceso de calidad. Una de las principales palabras que se suelen pues estar confundiendo es el punto del control y mejora, que vamos a ver que a pesar de que el control pues nos lleva a un tipo de mejora, pues no es la mejora como tal de la organización. Es aquí donde empezamos entonces a comprender que el control quiere decir mantener un proceso en su estado presente de momento. Sin embargo, si sucede una anomalía, su causa pues es eliminada y se evita que vuelva a suceder. Y entonces esta acción es parte de lo que es el control y nos produce entonces una ligera mejora. Entonces, en un sentido de control, el control es una forma pasiva de la mejora, más no es una mejora, dado que la mejora pues va a consistir en la búsqueda activa de los problemas, cómo se deben de resolver y cómo efectuar entonces un arreglo permanente para evitar que vuelva a ocurrir el problema o evitar que regresemos a ese problema. Y por lo tanto se requiere controlar esa nueva situación. Entonces, quiere decir que el mejoramiento es una forma activa de la mejora, porque aquí ya se permite evitar y controlar que el riesgo vuelva a ocurrir, mientras que el control nos lleva a una ligera mejora dentro de lo que es la organización. ¿Sí se aprecia la diferencia? No, a mí me quedó duda, maestra. Entonces, ¿me puede dar un ejemplo, por favor, entre la diferencia de uno y otro? Sí, claro. Déjame armar uno. Por ejemplo, nosotros dentro de lo que es el control, pues estamos verificando a cada cierto punto, pues que no se salga quizás el proceso de los parámetros, pero que si este se llega a salir, se recurre inmediatamente a una acción para corregir ese problema. Ese es en el punto de control. En cambio, la mejora, nosotros tenemos ese mismo proceso y en ese mismo proceso ocurrió un error que afectó entonces a nuestros puntos de control. Ese error
si queremos realizar la mejora, no es ir en ese momento y corregirlo, sino que es ver desde qué momento se produjo el error y hacer el correcto, ¿cómo se dice? El correcto parámetro de corrección para que ese error no vuelva a ocurrir jamás. Es decir, en el punto de control se va a corregir ligeros problemitas en el momento, mientras que para lograr una mejora se debe de evitar que el problema o el error vuelva a ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, maestra, por ejemplo, cuando se rompe, no sé, un tubo que tiene un hoyito, una manera de controlar ese problema es tapando el hoyito, pero ya la mejora continua es cambiar el tubo completo, por así decirlo. Así es. Ah, Pudiéramos verlo de esa manera un tanto burda, pero pues algo así es. ok, está bien, gracias, maestra. De nada. Está relacionado como con el mantenimiento preventivo y el otro mantenimiento que no me acuerdo, ¿no? ¿Correctivo? No, Así es, correctivo. va relacionado con esos puntos del mantenimiento correctivo y preventivo. Es decir, nosotros para lograr la mejora requerimos estar estableciendo mejor mantenimientos preventivos que correctivos, porque nosotros no queremos que ocurran ya errores. Sin embargo, durante el control podemos aplicar lo que son mantenimientos correctivos. ¿De acuerdo? Sí. Ok. ¿Queda claro entonces esta diferencia? Sí, maestra. Maestra. Ok, Sí, maestra, todo bien. muy bien. Otro punto que suele establecer confusión es la parte de control y de inspección. Bajo estos términos, el control pues consiste en hacer comparaciones con estándares de control y con límites de control en los gráficos de control y buscar entonces las causas asignables en el proceso o trabajar si se violan los estándares o hay puntos que caen fuera de los límites de control y por lo tanto pues acometer ciertas acciones respecto al proceso. Entonces, en contraste, la inspección consiste en hacer comparaciones ya no con los límites de control, sino con las normas de inspección. Y si no se cumplen, entonces, pues ahora sí realizar acciones sobre el producto y estas acciones pues pueden ser designadas a los productos individuales como unidades defectuosas o rechazadas o lotes que no cumplen con las especificaciones. O también estar manejando lo que pudiera ser una inspección del 100% o mejor conocida como una inspección tipo cribado, que vamos a ver un tanto más adelante, ¿no? También la idea que se debe pues adoptar en la inspección del 100% es que si un gráfico de control indica que un proceso se ha salido de control, pues entonces está equivocada esa inspección. Y la decisión entonces de si se va a hacer una inspección al 100%, pues se debe hacer basándose en las normas para la inspección del tipo cribado que se maneje dentro de la organización. Entonces, prácticamente, la diferencia entre el punto de control y de la inspección es que el control compara con los estándares o límites de control y con los gráficos de control, mientras que la inspección hace las comparativas, pero con las normas de inspección que tenga establecidas la organización. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda sobre este?
Sí, no me quedó muy claro. Ok, vamos a dar un ejemplo de comparación de control y comparación pues de inspección. Por ejemplo, bajo la inspección se tiene la normativa de que, por ejemplo, una botella de agua, pues que va a ser dirigida al consumo humano, no cuente con coliformes, ¿no? Y ya se tiene una normativa que establece, pues, los límites permisibles de coliformes que prácticamente ser. Eso es un punto de inspección. ¿Qué sería un punto de control en esa agua? Ok, un punto de control es que esa botella de agua pues se llene hasta cierta capacidad de la botella. Es decir, que siempre debe de existir un parámetro de oxígeno entre lo que va a ser la tapa y el líquido que está dentro, dado que cuando se realice el sellado para evitar derrames y se realice pues correctamente, pues debe de existir esa cantidad de espacio con aire, ¿no? Eso vendría siendo un punto de control. O sea, más o menos se podría decir que el punto de control es más como interno de la empresa, por decirlo así, y la inspección ya es más como siguiendo los estándares de las normativas que hay. Bueno, los dos puntos son internos de la organización, ¿sí? Ah, ok. Solo que un punto pues iba ya dirigido a las normas que ya están establecidas para los determinados productos. Esas normas pues van dirigidas a la inspección. Es decir, durante la inspección nosotros debemos de asegurar que esas normas se cumplan, porque si no nuestro producto no puede salir a la venta. En cambio, en las comparaciones de inspección van dirigidos a lo que son los puntos críticos de operación. Y ahí es donde nosotros entonces debemos de verificar que dentro de cada producto, pues se cumplan los estándares y los límites de control para evitar caer pues en un problema o afectar entonces algún punto crítico de control. ¿De acuerdo? Sí, ¿Sí queda claro? sí, maestra. Ok. Bueno, le vamos a dejar por hoy hasta aquí. Todavía nos falta ver pues la diferencia entre control y ajuste. Y eso lo tratamos pues la siguiente clase que va a ser el día jueves. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Uy, disculpe, tengo una duda. Es que la verdad se me fue darle entregar a la asignación. O sea, una compañera subió el trabajo, pero a mí se me olvidó darle en entregar o la tenía que entregar yo también. Es que ya no supe bien qué onda. No, de hecho, con que un integrante de cada equipo me haya entregado el trabajo está bien. Ok, maestra, gracias. Maestra, una pregunta. Dime. Si por ejemplo, bueno, a mí me toca ir al laboratorio el jueves de la siguiente semana, ¿va a grabar la clase? Sí, las clases las voy a estar grabando para que pues quienes estén en sus laboratorios puedan consultar.